Era la charla, ¿cómo se había anunciado? ¿Cómo se llamaba la charla? Algo de la salud en tus manos, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, pues a ver qué tal me sale. Me van a grabar, poner caras de guapos todos. Vuelvo a la tierra donde nací. Vuelvo a mi casa, mi lugar. Como una ola vuelve al mar. Hoy vuelvo yo, vuelvo a mi hogar. ¿Y por qué es importante aprender a cuidarnos sin necesidad de depender tanto de médicos y de remedios, ¿no? Pues cuando yo estaba estudiando la carrera de medicina conocí a un autor que se llama Ivan Illich, que os lo presento, si no lo conocéis. Hay un libro de él ahí a la entrada que hizo una crítica primero a la enseñanza y luego a la sanidad, ¿no? Dijo como que la escuela se estaba volviendo contraproducente porque en la escuela los niños perdíamos las ganas de aprender, íbamos con ganas de aprender porque acabábamos sin ganas, ¿no? Y con la sanidad, pues cuando estudió la sanidad le pasó lo mismo, empezó a estudiar los datos que había en aquella época sobre las intervenciones médicas y llegó a la conclusión de que la medicina hacía mucho más daño de lo que se pensaba, ¿no? Ese viejo refrán de peor el remedio que la enfermedad, pues cuando se trató de medir en cuántas ocasiones la medicina podía hacer más daño que bien, pues se quedaron asombrados, ¿no? Ahora ya hay más datos que dice que es la tercera causa de mortalidad, ¿no? Pero entonces ese libro pues se publicó en 1975, que es cuando murió Franco, y salió en los medios de comunicación esta noticia de que había un sociólogo que había llegado a la conclusión que la medicina era muy peligrosa y proponía entonces la autogestión, lo mismo en la enseñanza que en la sanidad, proponía la autogestión. Dice que la forma de autoabastecer nuestras necesidades que puede ser de forma autónoma o dependiendo de profesionales, ¿no? Entonces dice como que la civilización actual como que está la balanza muy inclinada hacia la dependencia, hacia los médicos y hacia los maestros, ¿no? Entonces proponía aprender uno de forma autodidacta y a nivel de salud también aprender a curarse por uno mismo, ¿no? ¿Y por qué es muy importante? Pues eso, porque vivimos en una sociedad de consumo donde hay unas corporaciones muy poderosas que mueven mucho dinero, que entre ellas son las farmacias, ¿no? Y que las farmacias influyen en los médicos, confunden a los médicos y también de rebote hacen daño a los pacientes, ¿no? Y por eso como que no nos podemos fiar mucho de la atención médica y que tenemos que ponernos a aprender por nuestra cuenta, ¿no? Estas son las ideas de Ivan Illich, ¿no? Él proponía entonces sería aprender por uno mismo a cuidarse por uno mismo. Ivan Illich no conocía lo que yo conocí, que es una corriente que se llama higiene vital, que hace hincapié en que dentro del cuerpo hay una función de autocuración, y por eso Ivan Illich lo que recomendaba era que todas las personas aprendiéramos algo básico de farmacología y que nos automedicáramos. Esa era la propuesta que hacía él, ¿no? Él murió, tuvo los últimos años de su vida, tuvo un cáncer de la mandíbula, creo, y se cuidó por su cuenta, ¿no? Él dice que calmaba el dolor fumando opio. O sea que fue consecuente así con sus ideas de autogestión, ¿no? Yo conocí después de estudiar la carrera de medicina, o antes de terminar la carrera de medicina, mi abuelo había sido tratado por un médico naturista, por Vidaurrázaga, y entonces yo tenía en casa libros de medicina natural y aprendí diagnóstico por el iris y plantas medicinales
y hidroterapias, ¿no? Saunas, lavativas, baños vitales, compresas, ¿no? Luego conocí también la acupuntura y la homeopatía, ¿no? Y me parecía muy difícil para mí, que no acababa de terminar los estudios de medicina y esto eran como nuevas carreras, ¿no? Había que aprender un montón de cosas. Y al final conocí esta corriente que no se quiere llamar medicina, que se llama higiene vital, que hace hincapié en que nosotros no somos máquinas muertas, que somos seres vivos y que no hace falta, cuando tenemos alguna avería en el cuerpo, hace falta arreglarle al cuerpo, porque el cuerpo ya se arregla por sí mismo, ¿no? Que tiene una función constante de limpieza y de reparación, ¿no? Que está constantemente, nuestro cerebro está constantemente haciendo diagnósticos y poniendo en marcha tratamientos, ¿no? Y con esta teoría es mucho más fácil lo de la autogestión de la salud, porque no es muy urgente ni hacer diagnósticos, ni saber mucho de remedios, ¿no? Porque se confía en que el cuerpo tiene su propia capacidad de curación, ¿no? Entonces, cuando empezó esto del confinamiento, los 3 años que hemos estado confinados, yo dándole vueltas a la cabeza y tratando de no echar la culpa a ningún ser humano, empecé a pensar como que lo que estaba ocurriendo me parecía que era algo equivocado, pero que la cuestión estaba en lo que pensamos los humanos sobre la salud y sobre la enfermedad, ¿no? Y detecté como 3 pensamientos erróneos que son lo que mueve la mente de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, uno de los pensamientos erróneos es tratar al cuerpo como si fuera una máquina muerta. ¿Por qué le tratamos al cuerpo como si fuera una máquina muerta? Porque estamos habituados a relacionarnos con máquinas. Llevamos muchas generaciones que hemos inventado máquinas y nos relacionamos con máquinas, ¿no? Entonces, esa costumbre de que a veces estropea una máquina, que hay que llevarla donde alguien para que la arregle, luego lo hemos llevado a nuestro cuerpo, ¿no? Pero la diferencia que tiene nuestro cuerpo con una máquina es que es un ser vivo que tiene una función, tiene varias funciones, la vida tiene varias funciones en el cuerpo que son espontáneas e involuntarias, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos que decidir cómo tiene que latir el corazón, ni cómo hacer la digestión, ni cómo segregar hormonas, eso es una cosa espontánea, ¿no? Y entonces que hay una función también, que es una función de limpieza y de reparación, ¿no? Tú te haces una herida y el cuerpo va y automáticamente se pone a repararla, ¿no? Y si tú te has intoxicado, pues el cuerpo pone en marcha unos mecanismos de limpieza, ¿no? Esta es una de las ideas como ignoradas, ¿no? Y otra parte de esta idea es que esa función de autocuración que tiene el cuerpo a veces es molesta. Y esos malestares que tenemos, que tanto odiamos, que son tan molestos y que queremos que se acaben cuanto antes, esos malestares son los procesos de curación. Eso es para mí lo más chocante, ¿no? Oye, que tengo fiebre, ¿qué tengo que hacer para bajar la fiebre? Es que no tienes que bajar la fiebre. La fiebre es un proceso de curación. Es que estoy delirando. Pero es que el cuerpo se ha subido tanto la temperatura que te está afectando el funcionamiento de la mente, es porque lo necesita, ¿no? Porque le urge, ¿no? Oye, que me duele aquí, ¿no? Te duele es porque tienes una inflamación. El cuerpo está reparando algo. Es desagradable, pero no es conveniente cortar una inflamación, porque si no el proceso de reparación va a tardar más y se puede complicar, se puede hacer crónico, ¿no? Y lo mismo podríamos decir del vómito, de la diarrea, de la tos, de las expectoraciones, del estornudo, incluso de las convulsiones. Si has recibido un golpe en la cabeza y se ha hecho una herida en el cerebro, para que se repare esa herida vas a necesitar una convulsión. O si te has envenenado el cerebro mucho por ejemplo, pues, con alguna droga, con alcohol o con anfetaminas, puede ser que tu cuerpo haga una convulsión, y eso sería el mecanismo de defensa contra ese envenenamiento de tu cerebro, ¿no? Esta es una de las ideas así de la higiene vital que contradice a lo que piensa la mayoría de la humanidad, incluyendo los médicos, los científicos, las autoridades sanitarias. La segunda idea errónea es que como nos olvidamos
que dentro de nuestro cuerpo hay un poder de curación, buscamos ese poder de curación en el exterior. ¿Y dónde lo buscamos? En los venenos. Desde hace muchas generaciones el ser humano ha tratado de ayudar a los enfermos con venenos. Hemos buscado venenos en la naturaleza antiguamente y actualmente se fabrican en laboratorios, ¿no? Pero le hemos dado poder de curación a los venenos. Del mundo vegetal, las plantas medicinales, hemos buscado plantas que tuvieran sabor amargo y le hemos dado poderes medicinales, ¿no? Hemos buscado en el mundo mineral, si hemos encontrado una roca de color amarillo que tiene mucho azufre, pues eso lo hemos pulverizado y lo hemos usado en medicina, ¿no? Y también hemos usado venenos de animales, ¿no? Le hemos quitado venenos a las abejas, a las serpientes, a los sapos, ¿no? Creyendo que eso tenía poder medicinal. ¿Y por qué hemos creído que esas sustancias tóxicas tienen poder medicinal? Porque cuando le metes un veneno a un ser vivo, el ser vivo reacciona contra ese veneno. Y hemos pensado que eso era el poder mágico de esa planta, ¿no? Poder mágico. Tiene poderes, esta planta tiene poderes, ¿no? E incluso hoy en día, en la literatura científica, cuando se estudia un fármaco, que en realidad un fármaco es, por definición, tóxico, que altera el funcionamiento del cuerpo, cuando se estudia algún fármaco se dice mecanismo de acción de este fármaco. Y a los fármacos se les llama principios activos, como que hacen algo dentro del cuerpo y en realidad no hacen nada. Porque los venenos son sustancias muertas, ¿no? Si ves una aspirina o un paracetamol, ahí en el envase están quietitos, están muertos, no se mueven. Lo que ocurre cuando tomas un fármaco es la reacción del cuerpo contra ese fármaco, ¿no? O sea que hablando con propiedad deberíamos decir mecanismo de acción del cuerpo contra la aspirina, mecanismo de acción del cuerpo contra el paracetamol. Y en los prospectos que ponen este medicamento, como cualquier otro, puede producir efectos adversos, pues les falta poner por qué. Porque usted está usando un veneno. Entonces, pues tu cuerpo puede aguantar un tiempo, puede defenderse de ese veneno por un tiempo, pero puede ser que en un momento en el que el cuerpo tendrá que hacer alguna reacción extraordinaria. Esos serían los efectos secundarios de los medicamentos. Esa sería la segunda idea errónea. O sea, que vivimos en una civilización desde hace muchas generaciones que adoramos al veneno. Podemos decir que somos una civilización toxicómana. Adoramos el veneno, porque creemos que el veneno no solamente nos cura de enfermedades, sino que incluso las previene. Por ejemplo, hasta hace poco el gobierno vasco estaba echando un veneno al agua potable y todos teníamos en el agua potable un veneno que se llama flúor. Supuestamente era para prevenir las caries. O sea, el veneno se usa también como preventivo. Si es que yo no tengo caries, sí, pero para que no las tengas. En mitad del confinamiento, no sé por qué motivo, el gobierno vasco ha decidido quitar el flúor del agua potable. Y el colegio de dentistas ha protestado. Hasta ahora el gobierno y el colegio de dentistas estaban de acuerdo. Y no sé por qué el gobierno vasco ha decidido quitar el flúor y el colegio de dentistas publicó una carta, no sé si apareció en algún diario, protestando contra esa medida. Bueno, pues las vacunas es el otro tanto. Dices, yo no estoy enfermo, ¿por qué me tengo que poner una vacuna? Para prevenirte, para protegerte, ¿no? Y cuando en el prospecto de la vacuna te ponen, esta vacuna te puede dar síntomas parecidos a la gripe, tómate un ibuprofeno o un paracetamol. ¿Por qué? Porque la vacuna, por definición, es meterte un veneno para que el cuerpo se defienda y produzca anticuerpos y así creer que con esos anticuerpos vamos a estar protegidos contra el contagio, ¿no? Entonces esas dos, una creencia errónea, tratar al cuerpo como si fuera una máquina muerta, no tener en cuenta que cuando el cuerpo está enfermo, cuando uno ha tenido un accidente, el cuerpo ha puesto en marcha un proceso de curación, tendríamos que colaborar con él, ¿no? Por ejemplo, si el cuerpo produce fiebre, quiere decir que quiere subir 2 grados de temperatura, ¿cómo está intentando el cuerpo subir 2 grados de temperatura? Pues se encoge y tirita. Y si el corazón se agita, puede llegar a 100 latidos por minuto, ¿no? Esa es la manera que tiene el cuerpo de subir la temperatura.
Entonces nosotros tendríamos que colaborar, en vez de cortar la fiebre, abrigar para que el cuerpo suba la fiebre. Y una vez que el cuerpo ha terminado y quiere bajar la fiebre, ¿cómo hace el cuerpo para bajar la fiebre? Pues se pone a sudar. Pues entonces en ese momento igual nos tendríamos que destapar, ¿no? Colaborar con ese proceso de curación que ha puesto en marcha el cuerpo. Sin embargo, hoy en día pones el pie en cualquier centro de salud o cualquier hospital, te toman la temperatura. Si tienes un poquito elevada, te dan paracetamol o te dan un ibuprofeno, porque se considera que ese proceso es como algo dañino que hay que cortar, ¿no? O sea, que eso, no tener en cuenta que el cuerpo ya se está curando, ya está haciendo un esfuerzo por curarse, porque está vivo, porque dentro de nosotros tenemos vida, y la vida es una cosa muy vieja, de hace miles de millones de años, ¿no? La medicina es una cosa moderna de unos 2000 años, ¿no? Existe ya esa sabiduría ahí dentro de supervivencia y no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces lo otro es que se ignora el poder de curación del cuerpo y se le da el poder de curación a los venenos, tanto para curarse como para prevenirse. Y la tercera teoría errónea, que tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado en estos 3 años de confinamiento, es creer que hay enfermedades que ocurren porque alguien nos ha contagiado un virus o una bacteria. Esto desde que nació esta corriente, que se llama higiene vital, ya en aquella época, 1830, ya se ponía en cuestionamiento esta teoría de que había enfermedades que eran debido porque alguien te había pasado un virus, una bacteria, ¿no? Cuando se desarrolló esa teoría, el miedo al contagio es una cosa muy antigua, porque aparecen los evangelios que cuentan que Jesucristo se acercaba a los leprosos cuando nadie se acercaba a los leprosos, porque había miedo al contagio, ¿no? O sea que es una teoría muy antigua, ¿no? Pero con Pasteur desarrolló una teoría de que había unos seres vivos pequeñitos que no se veían a simple vista, se llamaban microbios o bacterias, ¿no? Que eran causa de enfermedades, ¿no? Y que era debido a que alguien te lo contagiaba. En este caso, en el caso de lo de la COVID y de la gripe o del catarro, dice que se contagia, lo mismo también con la tuberculosis, se contagia por gotitas de saliva, que viajan, ¿no? Las bacterias por gotitas de saliva. Luego hubo otras enfermedades en las que no se encontraban bacterias y entonces se inventó la teoría de los virus, ¿no? Que los virus en realidad se les llama bichos, pero no son seres vivos, son moléculas químicas, unas moléculas químicas admirables, maravillosas, son trocitos de ADN o de ARN donde hay información, que nuestras células están llenas de esas moléculas, ¿no? De ADN y de ARN. Entonces cuando Pasteur desarrolla esta teoría todavía no se sabía mucho sobre el origen de la vida, y hoy en día se sabe que los primeros seres vivos en el planeta Tierra fueron microbios. La vida empezó con microbios, con bacterias acompañadas de esas moléculas de ADN y de ARN que le llamamos virus, ¿no? Y entonces, si tendríamos en cuenta esto, pues habría que replantearse si de verdad las bacterias y los virus son nuestros enemigos y si es verdad que nos atacan y que nos hacen daño o son interpretaciones erróneas que estamos haciendo, ¿no? Esta es la tercera creencia errónea que nos tenemos que cuestionar, y yo creo que la vida nos está tomando esta lección, porque hemos tenido últimamente pandemias y la última ha sido la más duradera, ha durado 3 años, en el que hemos estado con miedo a contagiarnos, ¿no? Y yo creo que nos teníamos que poner a estudiar a fondo este tema, a ver si de verdad estas enfermedades, estas gripes que vamos a empezar a tener ahora este invierno, todos los inviernos hay mucha gente que enferma de gripe, a ver si es verdad que es debido a que alguien me pasa un virus a través de gotitas de saliva, ¿no? Esta corriente que se llama higiene vital no se quiere llamar medicina porque tiene una concepción diferente, ya veis que tiene una concepción muy distinta sobre la salud y la enfermedad. Entonces usa el término higiene, que hoy en día el término higiene el significado que se le da a la palabra higiene es sinónimo a limpieza, ¿no? Higienizar es como limpiar, y a veces es limpiar con productos tóxicos, ¿no? Desinfectar, ¿no? Y lavarse las manos y limpiarse los dientes, y el papel higiénico es sinónimo a limpieza. Pero antiguamente, cuando la cultura griega, que adoraban a muchos dioses,
había un dios de la medicina que era Esculapio, que era el dios de los remedios, y luego estaba la diosa Igea. La diosa Igea era la diosa del buen vivir, ¿no? de la buena vida, ¿no? De cómo llevar una buena vida para no enfermar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, se usa ese término de higiene porque dice es que una persona, si enferma, es porque no vivía de acuerdo a las leyes de la naturaleza y tiene que aprender a vivir mejor. Cuando una persona tiene una enfermedad, tiene que revisar sus hábitos de vida, porque igual algo que está haciendo es lo que le está enfermando, ¿no? Y usa el concepto también el concepto de vital, un poco yo creo que para diferenciarse de la medicina natural, que usa plantas medicinales, y la higiene vital lo que dice que para ayudar a un enfermo o para prevenir una enfermedad, el criterio no tiene que ser si es natural o artificial, sino si ayuda o no ayuda a la vida, ¿no? Pues el concepto vital. ¿Por qué la higiene vital critica el uso de plantas medicinales? Porque las plantas medicinales contienen sustancias tóxicas, ¿no? Es una creencia antigua de buscar venenos que se les da poderes medicinales fuera de tu cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿por qué el refrán ese de peor el remedio que la enfermedad? Porque se ha tratado de ayudar a los enfermos con sustancias tóxicas. Y se pensaba, mucha gente piensa, es que una planta como es natural no me va a hacer daño. En la naturaleza hay muchos venenos, ¿eh? Y los vegetales, los animales, cuando nos vienen a comer, podemos salir corriendo. Pero los vegetales, como no pueden salir corriendo, la forma que tienen de defenderse es producir veneno, ¿no? La cafeína es un veneno que producen unas plantas para defenderse de los insectos, para que los insectos no les coman. Es un insecticida. Y la nicotina es un insecticida. Son venenos que producen las plantas para defenderse a que los animales no les coman, ¿no? O si los comen una vez, que no tengan ganas de repetir, ¿no? Hay otro tóxico que tiene plantas que a veces usamos en la comida, es el ácido sálico. Dice que son como cristalitos, como agujas, que te hacen daño. Ya se está viendo que hay varias enfermedades que tienen relación con el ácido sálico de plantas que usamos como comestibles, ¿no? El ácido sálico también. Los apicultores están usando el ácido sálico para acabar con un insecto que es la barroa, que se come a las abejas obreras, ¿no? Se usa ácido sálico como una forma de matar a esa arañita de forma física, por cortes, porque hace heridas, ¿no? Ahora hay una asociación de mujeres afectadas de vulvodinia, que es una enfermedad que da dolor en los genitales externos, que se ha descubierto que es por el ácido sálico. Y se han visto también tumores de mama con cristalitos de ácido sálico. Y esto es de una planta, de un vegetal. O sea que esa creencia de que lo que es natural no te va a hacer daño, hay muchas propagandas por aquí. Dice natural 100%, natural 100%. Eso no quiere decir nada. En la naturaleza hay venenos muy fuertes, ¿no? Entonces estas tres creencias erróneas, que mientras las tengamos en la cabeza, ¿no?, nos pueden estar haciendo daño, ¿no? Ilargiak trampa egiten du uretan isladaturik, beregana eramango gaituen bidea erakusten digunean, zeru garbikon gauetan. Edertasunez estaltzen diren bidetan, arrisku handia dago. Edertasunez estaltzen diren bidetan. Liloranturik haiengan
pausatu eta oarkabean ito egiten zara, izarrez beteriko zer